Hay algo que me sigue cuando apago las luces. No importa en qué casa esté, en qué ciudad me esconda o cuántas veces cambie el lugar de la cama. Siempre está allí, esperando. Y no me mira, no me toca, solo sonríe. Lo sé porque la escucho. Todo comenzó hace 5 años, en una pensión antigua donde alquilé un cuarto mientras estudiaba veterinaria. El lugar tenía ese olor a madera hinchada por la humedad, y los pasillos crujían incluso cuando nadie los pisaba. Pero era barato, y yo no tenía opción. Solo necesitaba un lugar para dormir, pero ni eso conseguí. La primera noche, cuando apagué la lámpara de mesa, sentí un silencio muy distinto. No era el silencio normal de la noche, era como si alguien más también hubiese contenido la respiración. Y entonces la oí. Una risa, no carcajada, no burla. Una risa bajita, constante, como la de alguien que no puede evitar disfrutar de un secreto demasiado oscuro para ser contado. Al principio pensé que venía del cuarto de al lado, luego del pasillo, luego del piso de arriba. Pero cada vez que me levantaba para revisar, nada, todo callado, todo igual, hasta que un día decidí quedarme en la cama y fingir que dormía. Y ahí fue cuando entendí que la risa no venía de fuera, venía de adentro de mi cuarto. No sé cómo describir el sonido de una sonrisa, pero cuando la has oído tanto como yo, te das cuenta. Una sonrisa también puede hacer ruido. Y cuando ese ruido se hace habitual, cuando lo reconoces en otros lugares, en otras noches, en otros sueños, entiendes que ya no estás huyendo de un lugar, estás huyendo de una presencia. Esta no es una historia de fantasmas que puedes olvidar al cerrar la pestaña. No es un simple susto ni un recuerdo vago del pasado, es un rastro que quedó grabado en la mente de quien lo vivió y que sigue activo hasta hoy. Una presencia que se ríe, que no habla, que no exige, solo observa y sonríe aunque no tenga boca. Lo que vas a escuchar a continuación no fue escrito como un relato. Fue una advertencia, una confesión escrita a mano, con letra temblorosa, hallada dentro de una caja de zapatos escondida bajo el suelo podrido de una pensión clausurada hace años. Junto a la carta había una grabadora de voz antigua. Dentro, una sola frase reproducida en bucle. ¿Ahora la oyes tú también? Antes de continuar, te invito a formar parte de esta oscuridad compartida. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y déjanos un like si este tipo de relatos te atrapan tanto como a nosotros. Pero, sobre todo, quiero saber desde qué ciudad y país estás escuchando esto ahora. Tu comentario nos conecta, nos recuerda que incluso en la soledad hay otros escuchando contigo. Este canal es un santuario de testimonios imposibles, de relatos reales o casi, de ecos que quedaron atrapados entre los muros del olvido. Aquí no buscamos respuestas. Buscamos el murmullo que nadie quiere oír cuando apaga la luz. Y este relato en especial, ha sido censurado más de una vez. Pero volvió. Y si ahora estás aquí, si presionaste el play, quizás ya sea tarde para evitar que ella sonría cerca de ti también. Relato 1. La sonrisa que escuchaba en la oscuridad. La pensión donde vivía estaba situada entre una panadería abandonada y una ferretería que parecía siempre cerrada, aunque el letrero dijera abierto. Era un edificio de 3 pisos, con pasillos estrechos, alfombras gastadas y una humedad que se colaba por todas las grietas. El alquiler era barato, porque nadie quería quedarse mucho tiempo. Yo tampoco quería, pero no tenía elección. Recién llegado de un pueblo pequeño, con el dinero contado y el miedo constante de fracasar, me aferré a ese cuarto diminuto como a un bote en medio de una tormenta. No sabía que la tormenta estaba adentro. Mi cuarto era el 304, al final del pasillo.
Tenía una cama de una plaza, un armario que crujía incluso cerrado y una lámpara vieja sobre una mesita. La ventana daba a un callejón donde nunca pasaba nadie. Las noches eran un silencio espeso, como si algo esperara que yo durmiera para moverse sin ser visto. Al principio pensé que era sugestión, la ciudad, la soledad, el cansancio, pero la segunda noche ya no había dudas. A las 2:03 en punto, escuché la primera risa. No era una risa humana. Era un murmullo entre dientes, como si alguien sonriera con la boca cerrada, justo al lado de mi oído. Salté de la cama y encendí la luz. El cuarto estaba vacío. Verifiqué debajo de la cama, abrí el armario, revisé incluso detrás de la cortina. Nada. Silencio total. Me dije que tal vez había sido un sueño, pero al mirar el reloj, las agujas seguían en movimiento. Estaba despierto, me volví a acostar, tenso, esperando. Esa noche, la risa no volvió, pero el silencio cambió. Ya no era el silencio habitual de un edificio viejo, era una pausa sostenida, como un suspiro contenido por algo que no necesitaba respirar. Algo que me estaba midiendo. Los días eran normales, universidad, trabajos, almuerzos rápidos, pero las noches se volvieron otra cosa. Al principio la risa aparecía cada 3 o 4 noches, siempre a las 2:03, siempre baja, suave, como una burla. Después fue cada 2 noches, luego todas. Empecé a dormir con la luz encendida, a dejar música puesta, a hablar solo para llenar el cuarto de sonido, pero nada funcionaba. Ella esperaba el momento exacto en que todo se callaba para sonreír otra vez. Y entonces entendí, no era que se reía de mí, se reía por mí. Le conté a la señora del aseo, la única que parecía vivir ahí desde hacía años. Una mujer callada, de ojos pequeños y manos hinchadas. Me escuchó sin interrumpir, solo asentía de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, «¿Tú la dejaste entrar?» Le pregunté de qué hablaba. Me miró con una mezcla de lástima y resignación. No entra si no hay grieta, pero si hay, ella encuentra el espacio. Esa frase me persiguió por días. ¿Qué grieta había en mí? Y si la había, ¿cómo se cerraba? Una noche decidí quedarme despierto. Preparé café, mantuve las luces encendidas y la televisión a volumen bajo. Quería atraparla, quería verla. Pasaron las horas. A la 1:50 el televisor parpadeó y se apagó solo. La lámpara titiló 3 veces y se apagó también. El silencio se tragó todo. Me quedé paralizado, sosteniendo la taza como un escudo inútil. 2:03. No hubo risa. Esta vez hubo otra cosa, un sonido húmedo, como si alguien pasara la lengua por los dientes, y entonces una palabra, no en voz alta, no desde el aire, dentro de mi mente. Ahora sí me oyes. Me levanté de golpe. La taza cayó y se rompió en 1000 pedazos. Salí al pasillo sin zapatos, sin abrigo, con el corazón disparado. Toqué la puerta del 302, del 301, de cualquiera. Nadie respondió. Bajé hasta la recepción, pero estaba vacía. La luz del pasillo parpadeaba. Corrí hasta la calle. El aire frío me golpeó el rostro como un balde de agua helada. Solo ahí me di cuenta que estaba temblando. No de frío, de algo más profundo. No había nadie, ni un auto, ni un sonido. Era como si la ciudad se hubiese quedado vacía o hubiese sido tragada. Al día siguiente fui a la universidad con ojeras y los nervios deshechos. Le conté todo a Martín, mi compañero de clases. Se rió. Me dijo que era estrés, que estudiábamos demasiado, que yo necesitaba descansar. Pero cuando le conté lo del horario exacto, se quedó en silencio. «¿Dijiste 2:03?» preguntó. Asentí. Mi hermano murió a esa hora. Se arrojó del 5º piso de un hospital psiquiátrico. Antes de morir, decía que algo se reía por las noches, que no lo dejaba dormir.
Levantó la mirada hacia mí y preguntó, ¿la has visto? Yo negué con la cabeza. Todavía no. Martín dejó de venir a clases 3 días después. Nadie supo por qué. Intenté llamarlo, escribirle. Nada. Su número estaba inactivo. Decidí volver a la pensión esa noche con un único objetivo: enfrentarla. Si ella quería hablar, yo iba a responder. Apagué la luz, me senté en la cama, cerré los ojos y esperé. 2:03. La risa empezó. Pero esta vez fue distinta. Estaba en todas partes. En el techo, bajo el suelo, dentro del armario. Era como si el cuarto respirara esa risa, como si la estructura misma del edificio fuera un eco de su alegría. Abrí los ojos. Frente a mí, sentada al borde de la cama, una figura. No podía ver su rostro. Era como si la oscuridad se doblara alrededor de ella. No tenía ojos, ni boca, solo una piel tensa y gris y un leve temblor en los pómulos. Estaba sonriendo, y su sonrisa hacía ruido. No era un sonido externo, era un crujido que se metía dentro de mi cráneo. Me levanté gritando, tropecé con la silla y salí corriendo otra vez. Pero esta vez, ella también se levantó y dio el primer paso hacia mí. No recuerdo haber bajado las escaleras. Solo sé que, de un momento a otro, estaba en la calle, con el corazón golpeando mi pecho como si quisiera escapar antes que yo. La madrugada era densa, húmeda, y por un instante pensé que tal vez había sido un sueño. Pero al mirar mis manos, estaban rasguñadas, mis rodillas llenas de polvo, y en la palma derecha una marca, 4 líneas curvas, como si alguien me hubiese acariciado con uñas largas y deformes. No fue un sueño. Fue la primera vez que ella me tocó. A la mañana siguiente hice las maletas. Le dije a la administradora que me iba, que no soportaba más la humedad, que me sentía mal. Ella no pareció sorprendida. Solo anotó algo en un cuaderno viejo y me devolvió la fianza sin mirarme a los ojos. Muchos se van así, dijo. Antes de salir, me atreví a preguntarle, ¿quién más la ha visto? Ella levantó la vista con lentitud. No se trata de verla, joven, se trata de haberla llamado, y entonces entendí. No todos los que se cruzan con ella sobreviven para contar. Fui a vivir con mi tía en un barrio más al norte, una casa sencilla, llena de plantas y olor a sopa casera. Allí no había ruidos extraños, ni pasillos sombríos, ni puertas que crujían solas. Dormí 3 noches completas por primera vez en meses. Pensé que lo había dejado atrás. Me convencí de que era la pensión. Ese lugar estaba enfermo, hasta que, en la 4ª noche, a las 2:03, ella volvió. La risa, más baja, más íntima, como si estuviera justo debajo de mi cama. Ella no estaba atada al lugar, estaba atada a mí. Salté de la cama, encendí la luz, revisé el suelo, las esquinas, todo. Nada. El mismo vacío burlón de siempre. Pero ahora era peor. Ella había cruzado conmigo. Ya no era un fantasma de edificio viejo. Era una compañía silenciosa que me seguía incluso cuando no quería ser vista. Y lo peor, empezó a hablar. Palabras sueltas, como ecos de otros idiomas, mezcladas con risas apagadas y frases deformadas. Algunas en español, otras que jamás había oído. Pero todas compartían un mismo mensaje. Ya no estás solo. Intenté ignorarla. Apagar la mente. Tomé pastillas para dormir, me puse auriculares, escuché música toda la noche. Pero ella se colaba en medio de las canciones, en la estática, en los sueños. Me hablaba desde dentro, me decía cosas que nadie más sabía, me recordaba el olor del hospital donde murió mi madre, el miedo que sentí la primera vez que vi un cuerpo sin vida, las cosas que nunca dije en voz alta. Ella escarbaba, removía, abría y sonreía, siempre sonreía, porque el dolor humano la alimentaba como un animal hambriento. Busqué ayuda.
Fui a un terapeuta, le conté todo, aunque evité los detalles más delirantes. Él fue amable. Dijo que eran episodios de estrés postraumático, que necesitaba descansar, respirar, reconectar con la realidad. Me recetó unas gotas para dormir y ejercicios de respiración. Funcionaron una semana. Después, empecé a ver sombras en el reflejo del espejo. No directamente, sino por el rabillo del ojo. Una figura borrosa que se deslizaba justo cuando parpadeaba. Una vez la vi detrás de mí. Estaba de pie en el pasillo de la casa de mi tía. No se movía. Solo esperaba. Una noche la tía me encontró en el suelo del baño, llorando sin saber por qué. Le conté parte. Le dije que había algo que me seguía, que se reía de mí, que sabía cosas. Ella, lejos de burlarse, me llevó al patio y me mostró una caja de madera vieja. Esto era de tu abuela. Dentro había fotos, medallas, velas y un rosario. Ella también oía cosas, pero nunca se rindió. Encendió una vela y me pidió que rezara con ella. No me sentía creyente, pero en ese momento recé con todo lo que tenía. Esa noche la risa no llegó. Por primera vez el silencio no fue amenazante, fue alivio. Dormí sin interrupciones. Durante 2 días sentí que el aire era más liviano. Volví a clases, sonreí un poco, incluso me animé a escribir. Pensé que quizás la fe había funcionado. Hasta que una madrugada, al despertar, encontré una sonrisa dibujada en el espejo del baño, hecha con uñas, 3 líneas curvas, rasgadas en el vidrio empañado. Debajo, una frase escrita con algo marrón. Tú me hiciste reír. Ahora yo te haré llorar. Desperté a mi tía entre gritos. Ella intentó calmarme, pero yo ya sabía. No había escapatoria. Cada intento por deshacerme de ella la traía más cerca. La alimentaba. Empecé a preguntarme si, quizás, todo esto era mi culpa. Si algo en mí la había llamado. Y entonces recordé algo. La noche antes de mudarme a la pensión, hice algo tonto. En un foro de internet, alguien hablaba de puertas invisibles, de rituales, de invocaciones. Yo lo leí por diversión, me reí y escribí una frase que no debería haber escrito. Que venga la oscuridad y me encuentre. Esa frase, esa maldita frase, no la recordaba hasta ahora. La escribí sin pensar, como un chiste. Pero fue suficiente. Fue la grieta que mencionó la señora del aseo. Fue la invitación. Y ella aceptó. No hay entidad más fiel que aquella que responde a un llamado. Y ahora ella me sigue. No como un castigo. No como un monstruo. Sino como una sombra que encontró hogar. Y su hogar soy yo. Desde esa noche no he tenido paz. Y ya no huyo. Solo me preparo, porque la sonrisa quiere quedarse. Después de recordar la frase, sentí que todo había encajado. No era solo una maldición aleatoria. Era mi culpa. Yo había abierto la puerta, y ahora ella vivía en el umbral. No entraba del todo, no salía del todo. Solo se quedaba, esperando. Comencé a perder la noción del tiempo. Dormía a ratos. Comía sin hambre. Me quedaba horas frente al espejo, tratando de ver si era yo el que cambiaba, o si había otra cosa usando mi reflejo, porque a veces, cuando parpadeaba, mi reflejo sonreía, antes que yo. Empecé a ver su rostro en otros lugares, no completo, fragmentos, una sonrisa dibujada en una pared sucia, un par de ojos sin pupilas en una sombra bajo el armario, un murmullo en la radio entre canciones. Ella me perseguía en los detalles, y lo más aterrador no era su presencia, era mi costumbre. Empecé a normalizarla, a hablar con ella, a decirle buenas noches cuando la escuchaba llegar, a esperar su risa, como quien espera que el reloj dé la hora, como quien se acostumbra a un veneno diario. Mi tía notó el cambio, se preocupó.
Me llevó a curanderos, a sacerdotes, a psicólogos. Nada funcionó. En todos esos lugares, ella se escondía. Se volvía silencio puro. Pero cuando quedábamos solos, volvía. Como si jugara conmigo. Como si me dijera, puedes mostrarme, pero nadie te va a creer. Y así fue. Todos decían que necesitaba descanso, desconexión, paz interior. Pero ¿cómo encontrar paz cuando tu enemigo duerme bajo tu piel? Porque a veces, cuando respiraba hondo, sentía otra respiración justo después, una que no era mía. Comencé a tener visiones, fragmentos, sitios oscuros, salas de hospital, voces que gritaban mi nombre. En una, yo caminaba descalzo por un pasillo sin puertas. A cada lado, paredes cubiertas de espejos. Todos los reflejos eran míos, pero ninguno hacía lo mismo que yo. Todos sonreían, despertaba con las manos temblando, con la ropa mojada de sudor, a veces con tierra bajo las uñas, sin saber de dónde venía. Un día encontré marcas de uñas en mi pecho, 3 líneas curvas, firmadas con su risa. Decidí grabar todo. Compré una cámara pequeña. La dejé grabando durante la noche, apuntando a mi cama. Al día siguiente revisé las grabaciones. Al principio, todo normal. Yo durmiendo, moviéndome, murmurando. Pero a las 2:03, el aire en el cuarto parece doblarse. Las sombras se alargan, la imagen tiembla. Y entonces, un sonido, no su risa, la mía. Yo dormía, pero se oía mi risa. Una risa lenta, profunda, que no era humana, mi cuerpo inmóvil, mi boca cerrada. Y sin embargo, la risa venía de mí, como si ella usara mi garganta para divertirse. Mostré el video a Martín, que había reaparecido repentinamente después de semanas. Estaba más delgado, nervioso. Dijo que había pasado por algo parecido, que había visto la cosa sin ojos frente a su cama, pero que había conseguido escapar. ¿Cómo?, pregunté. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. No escapé, solo la pasé a otro. Y entonces lo entendí. Era un ciclo, una cadena, un eco que salta de persona en persona, y la única forma de deshacerte de ella es hacer que alguien más la escuche. Durante días pensé en eso, en lo fácil que sería enviar la grabación a alguien, en contar la historia pero de forma sugerente, como si fuera ficción. ¿Y si alguien la escuchaba? ¿Y si alguien por curiosidad abría la puerta? No tendría que hacer más nada. Ella lo haría sola y yo estaría libre. Pero había un precio, un rostro, una víctima. Y ese rostro podría ser alguien como tú, alguien que solo quiso escuchar una historia antes de dormir. Es por eso que escribí esto, no como advertencia, sino como prueba. Si has llegado hasta aquí, ya escuchaste su risa. Tal vez no lo notaste. Tal vez fue un eco suave entre tus pensamientos. Tal vez fue esa sensación de que alguien te observaba mientras leías. O ese pequeño cosquilleo en la nuca. Sí, eso fue ella. Y ahora ya no está conmigo. Lo sé, porque llevo 3 noches durmiendo sin interrupciones. Porque mis espejos ya no me sonríen, porque ya no la escucho a las 2:03. Ahora solo espero. Espero saber a quién eligió esta vez. Tal vez alguien muy lejos, tal vez alguien cerca, tal vez alguien que nunca creyó en nada de esto. Pero ella sí, ella cree en todos. Y si estás sintiendo miedo ahora mismo, no es porque esta historia haya sido buena, es porque ella ya está cerca. Y si escuchas una sonrisa esta noche, no corras, no grites, solo ríe con ella y acepta tu turno. Yo lo hice y ahora por fin soy libre. Aunque a veces cuando cierro los ojos creo oírla en el eco de mi propia risa, como si aún quedara una grieta abierta, una muy pequeña, casi invisible, pero suficiente. Por eso, si alguna vez me ves reír sin razón, no preguntes por qué, porque la respuesta no es mía. Antes de continuar con la siguiente historia,
asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campana de notificaciones. Tu presencia aquí, en esta oscuridad compartida, no pasa desapercibida. Apreciamos cada comentario, cada me gusta, cada alma que se atreve a escuchar. Y ahora, si estás listo, acompáñame a abrir la siguiente puerta. La historia que viene es aún más difícil de olvidar. Relato 2. Las monjas no miraban a los ojos. Mis padres no eran religiosos. No íbamos a misa. No había cruces en casa y las oraciones se decían solo cuando alguien moría. Por eso me pareció extraño cuando decidieron enviarme al internado San Basilio, dirigido por monjas. Dijeron que sería solo por 3 meses, mientras resolvían algunos problemas personales. Pero yo sabía que era una forma de deshacerse de mí temporalmente. Lo que no sabían, y yo tampoco, era que San Basilio no era un lugar para aprender, era un lugar para callar. Y quienes hablaban demasiado, desaparecían. El edificio era antiguo, rodeado de cipreses altos que no dejaban pasar el sol. Al llegar, me recibió la hermana Magdalena, una mujer alta, huesuda, con un velo gris demasiado apretado sobre la frente. No sonrió, no dijo mi nombre, solo murmuró: «El silencio es la llave del alma». Me llevó al dormitorio de las internas. 10 camas alineadas, una lámpara débil en el techo y un crucifijo torcido en la pared. Mis compañeras eran niñas como yo, de entre 11 y 15 años, todas con la misma expresión, cansancio mezclado con miedo. Esa noche, Luciana, una chica delgada con ojos enormes, me susurró que debía dormir boca arriba. ¿Por qué?, pregunté. Porque si sueñas con ella y estás de lado, te lleva. No quise preguntar más. A la medianoche, escuché pasos, no fuertes. Eran como los de alguien caminando descalzo sobre piedra húmeda. Las monjas no hacían rondas. Eso lo supe después. Lo que caminaba por el pasillo no era una monja. Las chicas no se movían, solo se cubrían hasta el cuello. Yo también lo hice. Y recé, aunque nunca me habían enseñado a hacerlo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, noté que una de las camas estaba vacía. La de la chica rubia del extremo, que no había dicho ni una palabra desde que llegué. «Se fue temprano», dijo una hermana, pero su maleta seguía allí y sus zapatos estaban debajo de la cama. Nadie preguntó nada, nadie lloró, yo tampoco. Algo en ese lugar te enseñaba a no hacer ruido, a no mirar demasiado y sobre todo, a no preguntar. Las clases eran extrañas. No había matemáticas ni ciencia, solo escritura, canto gregoriano, costura y latín. A veces nos hacían copiar versículos durante horas. El salón tenía una imagen de la Virgen, pero sus ojos estaban tachados con pintura negra. Nadie decía nada al respecto. Durante el almuerzo, las monjas comían separadas. Nunca miraban a las niñas, siempre con la vista baja. Una de ellas tenía las uñas tan largas que se salían por los guantes. Otra murmuraba constantemente algo en voz baja. Luciana me dijo que no escuchara. Si entiendes lo que dice, no podrás olvidarlo. Una semana después, ocurrió la primera señal real. Estaba en la biblioteca buscando un libro para distraerme cuando escuché una voz desde el pasillo trasero. Una voz aguda de mujer, pero con un eco imposible. «No me mires, no me mires», se repetía como una plegaria torcida. Me acerqué a la puerta entreabierta. Adentro, una de las monjas, la más anciana, se golpeaba la cabeza contra la pared mientras repetía lo mismo. «No me mires». Cuando se dio la vuelta, sus ojos estaban cosidos, con hilo negro, y aún así me miró. Corrí. No dije nada a nadie. Esa noche tuve fiebre. Soñé con un coro de monjas sin rostros, cantando en un idioma que hacía doler los dientes. Cuando desperté, tenía sangre en la almohada.
Pensé que era una hemorragia nasal, pero al tocarme el rostro, noté que no era mi sangre. Venía del techo, una gota, y luego otra, hasta formar un pequeño charco sobre la manta. Llamé a la hermana Magdalena. Ella revisó en silencio, limpió con una toalla y me dijo: «Es normal, todo es normal aquí». La normalidad en San Basilio era una palabra vacía. Cada día desaparecía una niña. Algunas volvían con los ojos enrojecidos y temblando. Otras nunca volvían. Las camas se reacomodaban solas. Las oraciones cambiaban de tono, como si algo invisible las dirigiera. Una noche, Luciana me dijo que la hermana Clara hablaba con una figura en el altar después de la misa. «No es Dios», me dijo. «Lo llama Madre Oscura». Pensé que estaba delirando, hasta que una madrugada la vi hacerlo. Hablaba en un susurro, y algo le respondía. No sabía qué hacer. Pensé en escribir a mis padres, pero no había acceso a teléfonos ni correspondencia. Las cartas que enviábamos pasaban primero por la oficina de la dirección, y muchas nunca llegaban. Un día intenté escaparme por la reja trasera, pero el jardín no tenía salida. Caminé en círculo por media hora y siempre regresaba al mismo punto. Luciana me dijo que el convento se movía, que las paredes no eran siempre las mismas y que si corría demasiado, podía salir por donde no debía. Y no todos los lugares que se abren te dejan volver. Todo cambió la noche en que escuchamos el canto. No un canto común, sino uno profundo, como si viniera de un pozo. Las paredes vibraban, las lámparas se apagaron, las camas temblaban. Luciana se aferró a mi brazo. «Hoy bajan a una», me dijo. «¿A dónde?», pregunté. Ella solo susurró: «Al cuarto sin puertas». Y luego se tapó la boca con fuerza. Esa noche, la cama junto a la mía quedó vacía, y en el suelo había un hábito doblado, y encima de él un ojo humano abierto mirando hacia arriba. No contaron nada sobre la desaparición de Camila, solo dijeron que fue retirada por su familia, aunque su maleta seguía allí y su cepillo de dientes tenía aún cabellos. Luciana me confesó que había soñado con ella, en el fondo de una sala subterránea, desnuda, arrodillada, rodeada por monjas con velos manchados de tierra. «No fue un sueño», dijo, y no supe cómo responder. Desde esa noche, las lámparas parpadeaban a las 3:17, siempre a esa hora, y siempre con un susurro que recorría todas las paredes: «Abre el ojo que no sangra». Una madrugada, el sonido de un cántico me despertó. No venía de la capilla, era más profundo. Subía desde los cimientos, como si el mismo convento respirara desde sus raíces. Me levanté sin saber por qué. Las otras chicas dormían, pero sus cuerpos temblaban, como si supieran que alguien las estaba contando. Crucé el pasillo. Al fondo, una puerta entreabierta. Era la antigua despensa, supuestamente clausurada. Dentro, velas negras encendidas y un círculo de sal en el piso. Una figura encapuchada se arrodillaba en el centro. Cuando giró la cabeza, no tenía rostro, solo piel lisa y húmeda. Retrocedí. Tropecé con una tabla suelta. El crujido llenó la sala. La figura se puso de pie de un salto. Corrí. No miré atrás. No supe si me seguía. Al llegar al dormitorio, fingí dormir. A los pocos segundos, escuché el arrastrar de pies descalzos. El aire se volvió más denso. Luciana me tomó la mano por debajo de las cobijas. Estaba llorando. «Ella está aquí», susurró. El suelo crujía. La figura se detuvo frente a mi cama, y entonces lo escuché. Una voz suave, infantil, pero completamente vacía. «Tus ojos todavía sirven». A la mañana siguiente, la hermana Magdalena pidió que bajáramos al sótano para limpieza. Nadie quería, pero si te negabas, pasabas una noche en la celda del arrepentimiento.
Un cuarto sin luz, con rezos grabados en las paredes. El sótano tenía una humedad distinta. No era moho, era como si las paredes sudaran miedo. Mientras trapeábamos, una de las chicas encontró una trampilla. La abrió. Bajaba hacia otra sala aún más profunda. Magdalena gritó: «¡Nadie debe bajar allí!». Pero la mirada que tenía no era de enojo, era de terror, como si ni ellas bajaran allí. Esa noche el ambiente cambió. Las monjas cantaban en otro tono, más lento, como si las palabras dolieran. Una de ellas colapsó en medio de la misa, convulsionando. De su boca salieron pequeñas astillas negras. Luciana estaba pálida. «Ella está cerca», dijo. «¿Quién?». «La que vive debajo». Le pregunté cómo sabía eso. «Porque la escucho cuando duermo. Me dice nombres, me enseña cantos, me muestra cómo será el final». La miré, asustada, pero lo peor fue cuando dijo: «Y esta noche me toca a mí». Intenté impedirlo. Me senté en su cama. Le pedí que no durmiera, que fingiera enfermedad. Pero las monjas la llevaron igual. Dijeron que había sido seleccionada para servir en la oración de medianoche. Ninguna de las otras niñas habló. Alguien dejó una vela negra encendida junto a su cama. Yo lloré. Esa noche no dormí. Esperé. A las 3:17 el canto regresó. Luciana no estaba en la habitación, y desde debajo del suelo se escuchó un grito, no como el de una niña, como el de algo que se rompe para siempre. Al amanecer, su cama estaba intacta. Nadie la mencionó. En el desayuno, Magdalena me miró por primera vez a los ojos. Y fue entonces cuando entendí el terror de esa mirada. Sus ojos no eran suyos. Algo brillaba en su interior, como si hubiese una criatura pequeña, atrapada y despierta. Sentí que me observaba desde dentro, me mareé, vomité. Las otras niñas ni parpadearon. Fue como si todo el convento supiera lo que yo acababa de ver y aceptara vivir con eso, o peor, servir a eso. Fui al confesionario. Necesitaba respuestas. Lo que encontré fue a la hermana Clara sentada, rezando hacia la pared. «Hermana», dije. No se giró. «¿Qué es lo que adoran aquí?». El silencio fue largo, insoportable. Finalmente respondió: «Una madre». «¿Una madre de quién?». «De lo que vino antes que nosotros. Me helé». «¿Y por qué nosotras?». Giró solo un poco el rostro. Su mejilla tenía marcas de garras. «Porque los niños siempre son más puros, y sus ojos ven mejor en la oscuridad». Salí corriendo. Pensé en escapar, esta vez sin mirar atrás. Llegué a la verja. Estaba abierta, pero fuera no había nada, solo niebla. Ni árboles, ni camino, ni cielo. Un vacío blanco, sin fin. Una voz suave me habló al oído. «Ya no estás afuera. Nunca lo estuviste». Miré atrás. El convento era una ruina. Piedras rotas, muros caídos. Pero dentro seguía escuchando los cánticos, como si la ilusión solo existiera para nosotras, como si algo más grande nos estuviera soñando. Y ahora no sabía si quería despertar. Esa noche dormí con la idea de que Luciana aún respiraba en algún rincón. Soñé con ella, con su voz diciéndome que no abriera los ojos, pero lo hice y la vi, pero no era ella. Era una forma parecida, envuelta en vendas negras, con hilos rojos donde antes estaban sus ojos. Extendía la mano, y detrás de ella había más. Docenas, todas exalumnas, todas sonriendo, todas sin ojos, cantando, y al fondo un trono de huesos y hábito, con una figura enorme que susurraba: «Una más, solo una más». Después de ese sueño, desperté llorando. No por miedo, sino por algo más profundo, una certeza amarga. Luciana ya no era Luciana, y si seguía allí, pronto yo también dejaría de ser yo. Intenté buscar ayuda entre las otras internas. Algunas me ignoraron, otras lloraron en silencio. Una de ellas, muy pequeña, me mostró las marcas en su espalda.
cruces al revés talladas con algo filoso. Dicen que es por nuestro bien, susurró, que si lo aceptamos, duele menos. Yo no quería aceptar. No iba a quedarme esperando a ser parte del canto. Decidí explorar el ala prohibida, la biblioteca vieja, clausurada tras un supuesto incendio. Entré rompiendo un candado oxidado. Dentro, polvo y silencio, pero también libros, demasiados libros. Uno de ellos estaba encadenado a un pedestal. Lo abrí. No tenía letras, solo símbolos, dibujos que se movían al mirarlos demasiado. Había uno que se repetía, una figura femenina con múltiples brazos y un ojo negro en el abdomen. Debajo, una frase grabada a mano, Madre de los ojos cerrados, y al final del libro, una lista de nombres. El último era Luciana, y el siguiente, el mío. El suelo vibró. Un susurro brotó de las páginas como si respiraran. Cerré el libro y salí corriendo. Pero al salir, el pasillo ya no era el mismo. El convento había cambiado de nuevo. Los muros se curvaban, las puertas se abrían y cerraban por sí solas. Y al fondo, la hermana Clara me esperaba, de pie, con los brazos extendidos. «Es tu momento», dijo. «Tú has visto, tú has leído». Intenté retroceder, pero el suelo se volvió blando como carne tibia, y detrás de ella, la figura del trono caminaba. Y tenía mi rostro. No recuerdo cómo llegué al altar. Solo sé que estaba amarrada, con los ojos vendados, y un cántico llenando el aire. Un cántico que yo conocía. Lo había escuchado en sueños, en susurros, en paredes. Y ahora lo recitaba con los labios cerrados. Las monjas cantaban en círculo, pero sus voces estaban huecas. No eran voces humanas. Sentí una mano fría sobre mi frente, ofrenda pura, ojos abiertos, mente rota. Entonces algo caliente tocó mi pecho, un líquido espeso, y el susurro final, ella ya te vio. Me desmayé. Cuando desperté, estaba en mi cama. Todo parecía un sueño. Luciana estaba allí, en su cama, dormida. Las otras chicas también. El convento lucía normal. Creí que había sido una pesadilla, hasta que miré mis manos. Tenían marcas de garras. Y en mi antebrazo, escrito con sangre seca, tú también cantaste. Me paré de un salto, fui al espejo y lo vi. Detrás de mis ojos había algo más. Un movimiento leve, un segundo parpadeo, como si otra versión de mí también me estuviera mirando. Desde aquel día dejé de dormir, dejé de hablar. Me convertí en lo que las otras temían. Las monjas ahora me reverenciaban. Las niñas bajaban la cabeza cuando pasaba. Luciana no me hablaba. Y en mi mente, la voz no paraba. Me decía cuándo cantar, a quién mirar y a quién tocar durante la noche. No lo hacía por voluntad, pero tampoco lo evitaba, porque cuando esa voz ordena, el cuerpo obedece, y tú te quedas solo mirando. Una mañana, una visitante llegó, una inspectora del Ministerio de Educación. Las monjas actuaban nerviosas, intentaban sonreír, hablar con amabilidad, pero todo se notaba forzado. La mujer me miró y preguntó, ¿estás bien aquí? Sentí un nudo en la garganta. Tenía la oportunidad, la única. Pero entonces la voz dijo, no hables, y no hablé. La mujer se fue. Horas después, su coche fue encontrado, incendiado en el bosque, y en su interior una hoja arrancada de mi cuaderno de oraciones, con una sola palabra escrita, silencio. Pasaron semanas. No sabía si era de día o de noche. El convento ya no seguía las horas. Todo era cántico, castigo, repeticiones. Hasta que un día paró. Las monjas estaban de rodillas, llorando. Y entonces ella llegó, la figura del trono, la madre. Vestida con velos y ojos por todo el cuerpo, caminaba flotando. Las paredes sangraban al tocarla. Yo no podía moverme, y cuando sus ojos se alinearon con los míos, vi mi infancia entera arder, y comprendí,
nunca más saldría de ahí, porque ahora yo era suya. No sé cuánto tiempo ha pasado, ni cuántas niñas han sido elegidas. Pero sé esto, cada noche una canta desde el sótano, una diferente. A veces con la voz de Luciana, a veces con la mía. Y si alguien logra escapar, no llega muy lejos. Porque el mundo afuera ya no está afuera. Es un espejo del convento, y las que han sido tocadas siempre regresan. Aunque no recuerden cómo, aunque no recuerden por qué, solo sienten un impulso de volver a ese lugar, donde las monjas no miran a los ojos, porque saben lo que verán. Si estás escuchando esto, no es por casualidad. Alguien lo dejó escrito, en una de las paredes, entre salmos y nombres. Mi historia, mi advertencia, porque esta voz ya no es mía, es parte de ella. Y tú, al oírla, ya la has invitado. Vigila tus sueños, vigila las sombras y sobre todo, vigila tus ojos en el espejo, porque si uno de ellos parpadea sin que tú lo hagas, ya no estás solo. Y esa monja silenciosa que ves pasar en la calle, puede que no sea monja, puede que no sea humana. Si has llegado hasta aquí, significa que aún puedes soportar el peso de lo desconocido. Gracias por seguir con nosotros. Tu apoyo es lo que mantiene vivas estas voces, esas que se susurran entre relatos. Déjanos un me gusta si estás sintiendo lo mismo que muchos, esa sensación de que alguien más está escuchando contigo. Y ahora, silencio, porque lo que estás a punto de oír no quiere ser interrumpido. Relato 3. No fue la casa, fue la voz que habitaba en ella. Cuando mi tía abuela falleció, heredé su casa en el campo. Nadie la había visitado en años. La estructura crujía con cada paso, pero aún resistía como si la madera misma se negara a caer. La casa estaba llena de cosas antiguas, relojes detenidos, crucifijos oxidados, espejos tapados con sábanas. Mi madre me pidió que la vendiera, pero algo en mí quería entender quién había sido esa mujer que todos evitaban mencionar. Y así comencé a limpiar habitación por habitación, hasta llegar al desván, donde encontré una caja y dentro de ella cartas. Cartas que nadie debería haber leído. Eran sobres amarillentos, con fechas que iban de 1952 a 1971. Todos firmados por una misma persona, Eloísa, pero mi tía no se llamaba así. Algunas cartas estaban incompletas, rasgadas como si hubieran sido censuradas. Otras manchadas con lo que parecía ser tierra húmeda. Me senté en el suelo, leyendo durante horas. Eran oraciones, peticiones desesperadas y luego amenazas. Si no me respondes, voy a subir igual. Ya no estoy afuera, estoy en tus paredes. Abre la puerta o la haré parte de ti. Mi corazón latía como loco. Y entonces, en la última carta, leí mi nombre. Pensé que era una coincidencia, tal vez una confusión, pero mi nombre no era común y la letra era idéntica a la de mi madre. Revisé el sobre. La fecha era del año en que nací y decía, para cuando ella esté lista. Las palabras parecían escritas con un temblor extraño, como si la mano que las trazó estuviera resistiendo algo o alguien. Guardé las cartas y bajé del desván. Pero desde entonces, cada noche, algo cambiaba. Primero, los espejos comenzaron a empañarse solos. Luego, las luces parpadeaban a las 23:13 y finalmente, comenzó a escucharse una voz. La primera vez fue leve, un susurro apenas audible que venía del pasillo. No distinguía palabras, pero sí su tono. Urgente, hambriento. Abrí la puerta del dormitorio. Nada. Pero el aire olía a humedad, a tierra recién removida. Volví a mi cuarto y al mirar al espejo noté algo detrás de mí. Una sombra que se deshacía cuando me giraba. A la noche siguiente la voz fue más clara. ¿La leíste?
corrí a buscar las cartas. Estaban abiertas, todas, desplegadas en el piso, y una nueva había aparecido, con tinta fresca, solo 3 palabras. Ya me escuchas. Quemé las cartas, lo juro. Las lancé a la chimenea y observé cómo se convertían en ceniza. Lloré, recé. Dormí en el sofá con las luces encendidas, pero a las 23:13 la televisión se encendió sola. Ruido blanco, y detrás del zumbido, una voz. Mi voz, repitiendo las mismas frases de la carta. Estoy en tus paredes, estoy en tus paredes. Grité, corrí al baño, abrí el grifo para calmarme. El agua salió oscura, espesa, y entonces detrás de mí el reflejo cambió. No era yo, era ella, Eloísa, sin boca, pero con voz. Intenté salir. El coche no encendía. La señal del teléfono desapareció. Los vecinos más cercanos vivían a 10 kilómetros. Y la carretera ya no estaba. Había sido cubierta por niebla y más allá solo campo estéril. Volví a casa. La puerta estaba abierta, las luces apagadas y sobre la mesa las cartas, intactas, como si jamás las hubiese tocado. Pero había una más, una hoja escrita a mano. En ella, una sola frase. Quemar no borra, solo despierta. Y desde el piso superior se escuchó un canto. Una voz que no era humana, ni sola. Cantaban muchas. Subí las escaleras con el corazón en la garganta. La habitación del desván estaba abierta. Dentro las paredes estaban cubiertas con recortes, dibujos, frases repetidas una y otra vez. Escúchame, respóndeme. Soy la hija. Y en el centro del piso, una figura envuelta en un velo negro. Estaba de rodillas, murmurando. Me acerqué, temblando. ¿Eloísa? La figura giró lentamente. Su rostro estaba cubierto con vendas, pero de entre las grietas salían palabras. No por la boca, por la piel, como si cada poro suplicara. Yo fui tú, susurró, y tú serás yo. Corrí, me encerré en el baño, tapé el espejo, apagué la luz, pero aún en la oscuridad escuchaba esa voz en mi cabeza, repitiendo los nombres de las cartas. Sentía manos invisibles presionando mi pecho, como si alguien intentara entrar, no por la puerta, por mi piel, por mis ojos. Lloré hasta quedarme dormida y soñé con el diario. Un diario que no recordaba haber escrito, pero tenía mi letra, y cada página decía, ya casi está lista. Me desperté gritando, y frente a mí, una niña, con mi rostro. El pueblo nunca vino a buscarme, nadie se preocupó, y yo ya no sabía si llevaba días o semanas allí. Pero entendí algo. La casa no estaba maldita, era una incubadora. Una madre de voces, y cada mujer que entraba era sembrada con una historia que luego necesitaba hablar, una historia que no podía quedarse en silencio. Y si la víctima no la contaba, la historia lo haría por ella, con su voz, con sus gestos, con sus gritos en la noche. Y ahora me tocaba a mí ser escuchada. Si estás oyendo esto, por favor, no busques la casa, no preguntes por Eloísa, no toques cartas antiguas, porque las historias que viven en el papel buscan cuerpos. Y si tu voz tiembla al repetir lo que acabo de contar, es porque ya la escuchaste. Ella ya está detrás de ti, tal vez en tu reflejo, tal vez en tu aliento. Y si a las 23:13 algo se mueve sin que lo llames, no abras la puerta. No leas lo que aparece sobre la mesa. Y sobre todo, no escribas nada, porque será ella usando tu mano. Las noches dejaron de tener sentido. Ya no dormía, solo me apagaba. El tiempo se doblaba en la casa. A veces anochecía sin aviso, a veces el sol salía a medianoche y el canto seguía. No venía de un lugar físico, venía de mí, de mi garganta cerrada, de mis oídos. Era como si alguien más compartiera mi cuerpo. Me miraba al espejo, pero no me reconocía. Mi piel tenía otra textura.
Mi voz, otra entonación, y las cartas, aunque las rompiera, quemara o escondiera, volvían. Siempre con una nueva firma, siempre con un nuevo mensaje, y la misma caligrafía, la mía. Una mañana me desperté sentada frente al escritorio, con una pluma en la mano y tinta fresca sobre mis dedos. Había escrito 3 páginas, todas en tercera persona. Narraban mi historia, pero desde fuera, como si alguien estuviera relatando mis pasos. El texto terminaba con una frase, y entonces comprendió que ya no era ella. Grité, lloré, rasgué los papeles, pero la tinta comenzó a sangrar sobre mis palmas. Literalmente, las letras se deshicieron en líquido rojo que caía, gota a gota, desde mis uñas. La historia no quería morir, quería encarnar. Salí corriendo de la casa, descalza, sin chaqueta, gritando por ayuda. Pero el camino ya no existía, solo campo abierto. Ni siquiera los árboles estaban donde antes, solo tierra seca, y en el horizonte múltiples casas iguales a la mía, como una repetición, una espiral de hogares muertos. Regresé, pero al entrar, algo era diferente. Las fotos familiares estaban cambiadas. Ahora todas mostraban a una niña sin ojos, siempre al fondo, siempre presente. Y en una de ellas, detrás de mi madre, estaba Eloísa, sosteniéndome en brazos. Pero yo no era un bebé, era adulta, como ahora. Las voces aumentaban, eran múltiples, solapadas. Una rezaba, otra cantaba, una más, gritaba, todas con mi voz. Fui al baño, miré al espejo, vi mi rostro multiplicado, como si los reflejos hubieran comenzado a tener voluntad propia. Uno lloraba, otro me miraba con odio, uno más. Sonreía con la boca cerrada, como cosida. Grité. El espejo se rompió, pero los fragmentos siguieron mostrando sus caras. No se callaban, solo repetían, cuéntala, cuéntala, cuéntala. Y al final, una voz masculina dijo, ella ya la escribió, tú solo la estás recordando. Intenté grabar un video para documentar todo. Encendí el celular. Me presenté con mi nombre. Pero al reproducir el video, no era yo quien hablaba. Era una mujer mayor, ojos apagados, dientes sueltos. Dijo, la historia ya no necesita papel. Ahora tiene carne. Y tú la estás pariendo. Apagué el celular. Lo lancé contra la pared. Pero al mirar por la ventana, lo vi. Un árbol, con decenas de cintas colgando, y en cada cinta una palabra, todas diferentes, hasta que el viento las giró, y juntas formaban una frase. Esa historia fuiste tú. Fui a buscar ayuda entre los pueblos vecinos, pero no había señal. Ni personas, solo estructuras vacías, como cascarones. Volví arrastrándome. Mi cuerpo ya no me obedecía. Mi reflejo me miraba con compasión, como si supiera que iba a perder. Volví a escribir. Ya no me resistí. Mis dedos se movían solos. Mis ojos lloraban mientras escribía cada línea, y en cada palabra, una parte de mí se apagaba. Cuando terminé, ya no sentía miedo. Solo un silencio profundo, como si por fin hubiera dado a luz. Y la historia, satisfecha, me permitiera seguir respirando. El texto final decía, ella olvidará hasta que alguien más lo lea. Y lo hice. Lo escondí en una caja de metal, lo enterré bajo el piso de madera. Y por días no pasó nada. Silencio, normalidad. El tiempo volvió. El viento era solo viento. Pensé que lo había vencido. Hasta que una noche, al bajar al sótano, vi la caja abierta y el manuscrito no estaba. En su lugar, una nueva carta. Una sola línea. No puedes esconder lo que te compone. Y mi reflejo al subir era otra vez Eloísa, pero más joven, más yo. El proceso empezó de nuevo. Cada día olvidaba un recuerdo real y ganaba uno que no era mío. Mis gustos cambiaban.
La música me molestaba, el sol me lastimaba y las palabras que decía no me sonaban familiares. Un vecino me llamó por otro nombre. Dijo: «Señora Eloísa, ¿necesita algo?». Quise corregirlo, pero no supe qué decir. No recordaba mi nombre. Fui al baño. Busqué mi identificación. No estaba. Solo había un papel dentro de mi cartera. Decía: «La historia no se nombra, se encarna». Y yo ya no sabía si estaba viva o siendo leída. Ya no escribo, solo existo, en una rutina vacía, donde cada objeto tiene un doble significado. Las paredes murmuran con mi voz de ayer, los relojes caminan hacia atrás, y los espejos ya no me reflejan, me observan y toman nota. Creo que soy la Eloísa de otra persona. La historia no es lineal, es circular, y todos somos capítulos de alguien más. Tú, ahora, al escuchar esto, la estás alimentando, le estás dando forma, y tal vez cuando termine, tú también escribas. No porque quieras, sino porque sentirás una voz en tu oído, pidiéndotelo, susurrando tu nombre. Hoy encontré una carta nueva en el buzón, sin remitente, sin fecha, solo decía: «Gracias por contarla». Y al reverso: «Ahora es tu turno de callar». Desde entonces no puedo hablar. Mi voz se fue. Solo puedo escribir. Escribo esto como advertencia o como invitación. No sé. Tal vez no soy yo quien escribe. Tal vez soy solo el conducto. Y tú, el siguiente. Si algo de esto te resonó, si alguna parte pareció familiar, no te preocupes. Ya formas parte. Y si escuchas una voz esta noche, responde. Ella solo quiere que la recuerdes. El espejo ya no devolvía mi imagen. Lo que mostraba era otro cuarto, idéntico al mío, pero más antiguo, más gastado. Del otro lado, una mujer muy parecida a mí me observaba. No movía los labios, pero oía su voz dentro de mi cabeza. Me llamaba por un nombre que no era mío, pero me resultaba familiar. Detrás de ella, las paredes sangraban tinta negra, y en el techo colgaban hojas con mi letra. No recordaba haberlas escrito, pero conocía cada palabra. La mujer sonrió, como si supiera algo que yo aún no entendía, y susurró: «Ya es tu turno». Intenté romper el espejo, pero mi mano quedó atrapada en el cristal. No dolía. Era como si lo sólido se hubiera vuelto agua. Sentí que algo tiraba de mí desde el otro lado. Una fuerza suave, constante. Me dejé llevar. Y por unos segundos ya no estuve en mi casa. Estaba allí, del otro lado, en esa versión distorsionada de mi realidad. Las paredes hablaban. El suelo respiraba. Las lámparas colgaban como cuerpos, y todo el aire olía a papel viejo, a tinta fresca y a algo más, algo muerto. Un murmullo me guió hacia el sótano. Bajé las escaleras con las piernas temblando. En cada peldaño aparecían palabras escritas con sangre seca, mi nombre, una y otra vez. Al llegar al fondo, encontré un ataúd, pero no estaba cerrado. Dentro había una mujer dormida. Era yo, o alguien que había sido yo. Sus ojos estaban abiertos, pero no me miraban. En su pecho, una carta. La tomé, decía: «Lo que crees recordar ya fue escrito. Tú no viviste esto, solo estás cumpliendo la relectura». Grité, pero el eco respondió con otra voz. Una voz infantil, que decía mi nombre como un canto. Escapé del sótano, pero la casa había cambiado. Las paredes ya no estaban donde deberían. Los muebles flotaban, como si no reconocieran la gravedad, y sobre cada objeto había fragmentos de relatos, páginas rotas, con fechas que no conocía, pero todas narraban la misma historia. La mía, con errores, con detalles falsos, con finales distintos. Era como si alguien estuviera reescribiéndome una y otra vez. Me senté en el suelo, exhausta, y desde la radio vieja que nunca funcionó, escuché mi voz leyendo una historia.
la historia que aún no había vivido, la historia que estaba a punto de empezar. Toqué la radio. La voz se detuvo. Luego, otro sonido. Una máquina de escribir. Busqué por toda la casa y allí estaba. Una máquina antigua, de teclas oxidadas, escribiendo sola. Cada letra marcaba el aire con un golpe seco. El papel se llenaba sin ayuda humana. Y lo peor, cuando leí el texto, reconocí la escena. Era este momento exacto. Mis pasos, mi respiración, mi miedo. El relato me iba describiendo a medida que vivía. No había escapatoria. Y al final del texto, solo una frase. Ahora escribe tú. Me resistí. Intenté salir de la casa, pero cada puerta me llevaba a otra habitación de la misma casa. Era un laberinto de madera, silencio y susurros. Las ventanas mostraban paisajes irreales, mares invertidos, cielos sin sol, caminos de letras, y en cada rincón una copia de mí. Algunas lloraban, otras reían con demencia. Una me ofreció un cuaderno. Lo tomé con manos temblorosas. Las páginas estaban en blanco, excepto la última. Decía: el relato aún respira y necesita una voz nueva, la tuya. Desde entonces no he parado de escribir. No sé si sigo viva o si solo soy una extensión del papel. Mi cuerpo ya no siente frío ni hambre, solo la urgencia de relatar. Cada palabra que trazo parece alargar mi existencia, o tal vez la de la casa. Afuera ya no existe el mundo. Solo un paisaje fijo, como una pintura que observa en silencio. Cada historia que termino aparece en otra habitación, y sé que alguien, en alguna parte, las leerá. Y cuando eso ocurra, la historia cambiará de piel y buscará a una nueva autora. Una noche escuché pasos, reales. Alguien más había entrado. Era una joven con una linterna y una libreta. Me miró sin sorpresa, como si supiera quién era yo. Dijo: leí tus textos y ahora escucho voces. No pude hablar. Solo le entregué una hoja. Ella la leyó, sonrió y se sentó frente a la máquina de escribir. Sabía que el ciclo se había reiniciado. Sabía que yo pronto desaparecería, porque la historia no necesita muchas voces, solo una a la vez. Hoy me desperté en una casa distinta, o igual, pero más limpia. No hay sombras, no hay ruido, pero sigo escribiendo. Cada día una historia nueva. Algunas son de miedo, otras no sé lo que son, pero todas nacen de mí, o de algo dentro de mí. Y sé que, en algún momento, dejaré de ser la autora y volveré a ser la historia, tal como ocurrió con Eloísa, tal como ocurrirá contigo, si has llegado hasta aquí, porque ahora lo sabes. No fue la casa, nunca fue la casa, fue la voz, la que habitaba en las paredes, en la madera, en los sueños, en las letras. Esa voz que ahora reconoces, que tal vez has escuchado esta noche, o que escucharás pronto. Una voz que pide solo una cosa: ser escrita. Y si no lo haces, ella encontrará otra forma. Pero ten cuidado, porque una vez que la dejas entrar, no vuelve a salir. Y lo que empieza como una historia puede terminar siendo tu realidad. A veces creemos que las historias de terror están hechas solo para asustar, pero algunas fueron escritas para permanecer, para colarse en nuestras rutinas, en nuestras noches, en lo que creemos real. Lo que escuchaste aquí no busca gritos ni sobresaltos, busca silencio. Ese momento justo antes de dormir, cuando algo dentro de ti empieza a dudar si todo esto fue ficción o un recuerdo que habías enterrado. Porque si algo tienen en común estas historias, es que nunca terminan del todo. Siempre dejan una puerta entreabierta, una página sin firmar, y tú, sin saberlo, ya estás del otro lado. Quizás esta noche, cuando apagues la luz, te preguntes por qué sientes que alguien te observa. Quizás
recuerdes un nombre que no sabías que sabías, o escuches una voz que no suena exactamente como la tuya, pero que habla desde dentro. No te alarmes, es solo lo que las historias hacen cuando se sienten vivas. No necesitan más tinta ni más papel, solo un nuevo lector, una nueva piel, una nueva voz que se atreva a continuar lo que empezó hace generaciones, porque aquí, en la oscuridad compartida, tú también formas parte del relato, ya no como espectador, sino como habitante. Y si llegaste hasta aquí, cuéntanos, ¿desde qué ciudad y país estás escuchando estas historias? Tu comentario nos conecta, incluso cuando el miedo nos aísla. Suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que también cree que algunas puertas nunca deberían abrirse. Nos vemos en el próximo relato, o quizás ya estamos ahí contigo.